Hace una semana que el Gobierno anunció la elección de La Rioja como sede del Observatorio Global del Español. La industria en torno a nuestro idioma se ha convertido en un activo económico para el que no faltan competidores. Por el momento, dentro del plan estratégico creado en torno a la lengua, La Rioja ha logrado un buen posicionamiento. Será el primero de los asuntos de la mesa de debate que abrimos en Punto de Encuentro en las 7 de La Rioja con los portavoces de los grupos políticos en el Parlamento de nuestra comunidad. El Consejo de Gobierno aprobaba el pasado 7 de junio la creación del Observatorio Global del Español, un centro de análisis y prospectiva que se ocupará de fomentar el conocimiento y prestigio de nuestra lengua en el proceso de transformación digital. Se trata de un órgano interministerial sin entidad jurídica, pero que tiene la función de potenciar el español y las lenguas cooficiales en el proceso de transformación y digitalización de nuestra economía. Tendrá su sede en La Rioja, más en concreto en San Millán de la Cogolla. Por primera vez, España y La Rioja vamos a estar al frente de esta nueva, insisto, revolución industrial. Forma parte del PERTE de la nueva economía de la lengua, dotado con 1.100 millones de euros. Está dotado con 1.100 millones de euros y ha sido concebido expresamente para impulsar esa nueva economía en español. El observatorio también se concibe como un espacio de datos con el que poder orientar decisiones políticas basadas en evidencias y decisiones empresariales basadas en datos. La decisión de que la sede se encuentre en La Rioja ha generado discordia en Salamanca, donde se está ultimando el Centro Internacional del Español de la mano de la Universidad Salmantina. Así mostraba su malestar su alcalde. Aseguraba que si hubiera que hacer una escuela de vela y el presidente del Gobierno de España eligiera Salamanca, diría que bien, pero le sorprendería mucho. Y por eso, desde el Partido Socialista, desde luego, condenamos sin ambages estos insultos que ha hecho a la cuna del español el alcalde del Partido Popular de Salamanca, pero también pedimos a la número 2 del Partido Popular Nacional, que es riojana, que es la señora Cuca Gamarra, que rectifique y que corrija inmediatamente a este alcalde del Partido Popular, si es que la señora Gamarra manda algo en el Partido Popular. El Observatorio Global del Español será presidido por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, y estará formado por representantes de los Ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Educación y Formación Profesional, Cultura y Deporte, Ciencia e Innovación, además de Gobierno de La Rioja. Con este proyecto, el Gobierno refuerza su apuesta por situar a España como un agente dinámico y referente del español a nivel mundial, generando beneficios para toda la comunidad hispanohablante. Bien, pues este es, como les decía con anterioridad, el primer tema del que vamos a hablar esta noche en nuestra mesa de debate. Muy buenas noches, Jesús Ángel Garrido, portavoz del Grupo Popular. Buenas noches. Bienvenido a esta tertulia, a este debate. Buenas noches, Pablo Baena, portavoz del Grupo Ciudadanos. Pues muy buenas noches, Óscar. Y si me permites, mira, permitido. Pues muchísimas gracias. Me encontré el otro día por la calle con una señora, la conocí en la calle 11 de junio y me explicó que ella ve siempre este programa, se llama Piedad. Y me gustaría mandarle un saludo porque siempre nos ve y me dijo que le gustaba mucho el programa. Bueno, pues un saludo para Piedad, también para el resto de los espectadores, pero Piedad, aquí está Pablo Baena, que es de carne y hueso. Enar Moreno, portavoz del Grupo Mixto Izquierda Unida, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues un saludo también para Piedad y para el resto, ya que hoy no tengo a mis admiradores incondicionales que son mis suegros y que lo ven semana tras semana, pero en esta ocasión están de vacaciones, así que hasta que no vuelvan me siento huérfana. Bueno, tenemos muchos espectadores para que te acompañen esta noche. Pero no todos me mandan luego los comentarios. Hay feedback ahí. De aquí bien, aquí mal. Raúl Díaz, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Óscar. Bueno, el tema con el que arrancamos el debate está claro, hemos visto en este informe anterior y sin ánimo de meter cizaña, yo no sé, que empiece quien quiera, que pida la voz. Es una pérdida de tiempo y de dinero apostar por La Rioja para la sede de la institución, del observatorio. Pedida, indiscutiblemente no. Yo creo que desde luego es una apuesta que es importantísima para ese impulso, ¿no?, a ese proyecto del Valle de la Lengua y especialmente, bueno, pues para generar esa nueva economía
de la lengua y adaptarnos, ¿no?, a las necesidades en ese ámbito. Yo creo que es más que oportuna, vamos a no utilizar superlativos exagerados, más que oportuna la elección de La Rioja, porque es evidente, bueno, y de sobra conocido, al menos para los riojanos, y lo que pretendemos con este observatorio no es otra cosa que sea conocido más allá de nuestras fronteras, en el ámbito de España, pero también en el ámbito de la Unión Europea y efectivamente en el ámbito internacional. Por eso, porque allí en San Millán se conocieron las primeras palabras escritas en castellano y en euskera para provocar a aquellos señores. Pues como primera intervención, luego si quieren entran ustedes en debate al respecto. Pérdida de tiempo y de dinero apostar por La Rioja, Raúl Díaz. Bueno, yo creo que cuando hay un patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO y nos encontramos con el probablemente segundo hito más importante, ¿no?, respecto al castellano en nuestra región, como es la instalación, ¿no?, que vayamos a ser sede de este observatorio, que a su vez va a coordinar el resto también de centros que se dediquen al estudio del español y que, por cierto, depende de una institución más que reputada como es el Instituto Cervantes, dependiente a su vez del Ministerio de Asuntos Exteriores, pues yo creo que desde luego es una magnífica noticia para La Rioja, que además va en consonancia con el resto del plan de transformación de La Rioja, ¿no? Acabamos de conocer también cómo se ha firmado ese convenio para crear ese Centro Nacional de las Tecnologías del Envase en Calahorra, ¿no?, con ese otro proyecto tan importante como la ciudad del envase y del embalaje, pero también, ¿no?, por ejemplo, en el enoturismo vemos cómo La Rioja va a ser, ¿no?, la sede del turismo internacional mundial, ¿no?, del enoturismo en el año 2023. Yo creo que todos los pasos del plan de transformación van sentando sus cimientos y desde luego el observatorio dentro del Valle de la Lengua es una buenísima noticia para La Rioja. Jesús Ángel Garrido, ¿es una pérdida de tiempo y de dinero apostar por La Rioja para el español? Nunca puede ser apostar por La Rioja, ni una pérdida de tiempo ni de dinero. Eso lo tenemos clarísimo en el Partido Popular de La Rioja. A partir de ahí, de lo que se trata es de pasar de las musas al teatro y que por lo tanto este observatorio realmente se convierta en una realidad tangible, más allá de unas cuantas letras en unos pocos folios del boletín oficial del Estado. Pablo Baena, no sé si repetir la pregunta porque creo que está ya clara. Apostar por La Rioja es una pérdida de tiempo y de dinero para sede del Observatorio Global del Español. Bueno, sin ninguna duda no lo es, por supuesto que no. Creo que además tenemos que ser conscientes de que tenemos la grandísima suerte de hablar la segunda lengua más extendida en el mundo, presente en los 5 continentes, entre otras cuestiones por el hecho cultural que desarrolló España a lo largo de la historia en todos ellos. Creo además que el castellano es una fuente de conocimiento, de riqueza y también una ventaja competitiva, por ejemplo, para nuestros empresarios cuando hacen negocios internacionales y por supuesto tenemos que potenciar el uso de nuestra lengua. Es innegable que es así y desde luego yo cualquier inversión que vaya en esta línea a potenciar la lengua común de todos los españoles siempre lo voy a ver con buenos ojos. Me pide la palabra el señor Díaz. Yo creo que también además es importante destacar, lo decía antes, también lo apuntaba Enar, ¿no?, el sentido que va a tener toda la economía de la lengua, sobre todo para la nueva economía digital, en un momento en el que estamos viendo cómo la inteligencia artificial tiene que aprender a hablar castellano. Tenemos que ver cómo todas las personas que realizan investigación tienen que también tener un meritaje basado en las publicaciones en castellano, que ahora mismo solamente ocurre en el inglés, y esa potenciación de una lengua que llama a hablar a 590 millones de personas en todo el mundo, ¿no?, que tenga su observatorio global en La Rioja, de verdad que yo creo que es después de ser considerados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, San Millán, pues yo creo que es desde luego el segundo hito más importante para el castellano en nuestra tierra. Y por eso me parece de verdad que el Partido Popular en algún momento tiene que corregir, no voy a decir condenar, pero corregir desde luego al alcalde de Salamanca, ¿no? Me parece que las expresiones que dijo, ¿no?, riéndose de esta cuestión, o por ejemplo, el propio señor Domínguez, uno de los 3 candidatos del PP a dirigir su partido, dijo que era un bluff, ¿no?, y poco menos que era un chiringuito. Bueno, yo creo que hay que otorgar seriedad a este asunto. Efectivamente, la publicación del Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado ya dice que el PERTE de la lengua tiene 1.100 millones de euros y que este observatorio es una de las primeras medidas de uno de sus proyectos tractores, porque de verdad yo creo que tenemos que cuidar, que mimar a La Rioja y que desde luego que un Partido Popular que no tiene ni alternativa ni liderazgo pues no puede desde luego perdonarse que haga oposición con los intereses de la región, ¿no? ¿Quiere tomar la palabra el señor Garrido para replicar directamente y luego pasamos a la señora Moreno? Sí, yo creo que es que el Partido Socialista siempre es especialista en intentar
construir cortinas de humo totalmente artificiosas. Vamos a ver, yo creo que aquí lo realmente importante es que el Partido Socialista centre sus esfuerzos, y también el gobierno de la señora Andreu centre sus esfuerzos en construir un proyecto sólido. Llevamos más de 2 años, señor Díaz, más de 2 años hablando de estos proyectos estratégicos con resultados prácticos cero. Cero. Claro, acabamos de ver que no. Resultados prácticos cero. Si quiere le digo, hombre. No, si quiere le digo el Boletín Oficial del Estado. Sí, Boletín Oficial del Estado, que también lo tengo aquí. Sí. No nos enseña la exposición de motivos y díganos que lo que tenemos son 3,5 páginas del Boletín Oficial del Estado. Son 5, pero bueno. 3,5 páginas de contenido si le descontamos la exposición de motivos. Tenemos el anuncio de que hay un PERTE, que sabemos que son 1.100 millones de euros. Sabemos, aunque no está aquí en el Boletín Oficial del Estado, que supuestamente este observatorio va a tener una gestión inicial de 3,6 millones de euros, es decir, estamos hablando de un porcentaje minúsculo. Sabemos que se trata de un observatorio que no tiene personalidad jurídica, es decir, que no va a poder hacer ninguna operación en el tráfico mercantil. ¿Va a poder contratar a alguien? No. ¿Va a poder contratar servicios a terceros? No. ¿Va a poder licitar algún tipo de proyecto? No. ¿Va a poder, por lo tanto, intervenir activamente hacia terceros? No. Sabemos que su composición... Sí, pero digo, el observatorio como tal, ¿no? Digo, el observatorio como tal no tiene personalidad jurídica, señor Díaz. Claro, no, porque depende del Instituto Cervantes. ¿Qué más quieres? Si es el instituto más reputado, que es que claramente en su decreto de estructura del Ministerio de Asuntos Exteriores dice que es precisamente el órgano global del español, de este observatorio, junto con el Instituto Cervantes, precisamente para liderar toda la economía de la lengua. Ya puedo intervenir. ¿De dónde venimos a dónde vamos? Ya puedo intervenir si se ha interrumpido. Perdona. Lo que digo, que este observatorio en sí mismo no tiene ninguna capacidad de operar en el tráfico mercantil. No tiene, o sea, por no puede ni comprar absolutamente nada. No se le puede emitir, para que nuestros espectadores lo entiendan, ni una factura por la compra de botellines de agua, ni tan siquiera eso puede hacer. Entonces, intentar vender esto como una gran noticia cuando ni tan siquiera no tiene capacidad de compra. Dos, lo que sí sabemos es que es una reunión de políticos. Eso sí, porque en este observatorio se van a reunir políticos. Lo que sí sabemos es que no existe financiación, porque lo dice el boletín, no existe financiación. Y lo que sabemos es que no tiene tampoco personal. Esto es lo que tenemos. Entonces, ¿puede ser una buena idea? Sí, ahora bien, dependerá de la capacidad de gestión del gobierno de la señora Andreu, que hasta ahora ha demostrado muy poca, por no decir absolutamente ninguna. Señora Anar, para lo poco importante que parece que es, el alcalde de Salamanca le supo muy malo. Al señor Carballo le parece muy importante, porque parece que se ha picado, ¿no? Al menos ese tipo de declaraciones, desde luego, lo que dicen es que lo hubiera querido para Salamanca. Bueno, pues yo, como riojana, considero que es una buena noticia que se inviertan aquí 3,6 millones de euros, que parece ser que al compañero de partido del señor Garrido pues le gustaba más que se hubieran gastado en Salamanca. Con lo cual algo de importancia tendrá incluso para el propio Partido Popular. Lo que pasa es que les pierde, porque inician, y por una vez yo le iba a felicitar, porque es la primera vez que parecía que iban a decir que era una buena noticia. Bueno, si lo he dicho, seguramente que es insuficiente, lo ha dicho, pero ahora luego viene y dice que indirectamente yo creo que sí, no ha corregido, pero indirectamente yo creo que sí que la ha dado. Yo lo que no sé, ahora ya me cortas estando. Aspiro a más. Yo no sé ustedes, yo aspiro a más. Y aspiro a que este observatorio no se quede en un mero bluff propagandístico de la señora Andreu, que nos tiene muy habituados a ellos. Si solo digo eso. Totalmente. Le pido disculpas. Todo el mundo. Ahora vamos a con el turno de la señora Moreno, que hasta le he interrumpido yo. Bueno, pues yo creo que es un paso fundamental que el observatorio esté aquí para seguir trayendo a nuestra comunidad importantísimas inversiones, porque no es este el único elemento que ya se ha conseguido, que es el observatorio. También la cátedra creada junto con la Universidad de La Rioja es un elemento que se anunció la misma semana, es un elemento fundamental, porque además la Universidad de La Rioja ya tiene amplia experiencia también en esto de difundir y utilizar en el ámbito de las nuevas tecnologías también el uso del español, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo creo que poner peros a todo pues puede estar bien. Yo creo que es un primer paso. Decir que esto es la maravilla de las maravillas tampoco, pero desde luego que nos sitúa mejor
que el observatorio esté en La Rioja de cara a poder obtener mayor número de recursos, invertir en ese Valle de la Lengua mayores recursos que si hubiera estado en Salamanca. Seguramente por eso lo quería tener. Y simplemente volver a poner de manifiesto las contradicciones constantes que tiene el Partido Popular. Porque si tuviera personalidad jurídica y hubiera podido contratar, hubiéramos estado aquí oyendo chiringuito 17 millones de veces. Ahora el problema... Que lo dijo Domínguez en el Twitter, bueno, y Cenicero ese día me pues gusta. Ahora resulta que el problema es que no tenga personalidad jurídica y que no pueda contratar. Yo creo que es importante centralizar esta nueva economía también en el ámbito de España y especialmente en el ámbito del Instituto Cervantes, que tanta trayectoria tiene en la difusión del español en todo el mundo, ¿no? Señor Baena. Sí, bueno, vamos a ver, yo voy a intentar comentar brevemente varias de las cosas que se han dicho. En primer lugar, a mí es que me hace mucha gracia esto de hablar de la nueva economía de la lengua, que es que Antonio de Nebrija concluyó la gramática castellana en el año 1492, hace más de 500 años. El castellano es una lengua que tiene una trascendencia global, innegable, y que lo que tenemos que hacer, creo, como sociedad es potenciar su uso no solo en España, sino también en el resto del mundo, porque eso, por un lado, nos dará a los españoles una ventaja competitiva, por ejemplo, a la hora de, como decía antes, poder hacer negociaciones en el extranjero, sé de lo que estoy hablando, y por el otro lado, porque el castellano es un hecho cultural, no solo económico, que también es un hecho cultural que nos relaciona con todos los hispanohablantes del planeta. Dicho todo esto, parece un poco escaso que si se habla de un PERTE de 1.000 y pico millones de euros, parezca que es un gran logro que se vaya a hacer una inversión de 3,6 millones de euros en La Rioja, que es una inversión que mucho mejor desde mi punto de vista que esté aquí que en otro lado, pero parece bastante escaso. Hay que ver cómo se materializa este proyecto. Yo, desde luego, hasta ahora no he escuchado nada más que se va a hacer una inversión aquí, que va a venir a La Rioja, que insisto, es algo bueno, pero hay que ver cómo se materializa este proyecto. Y claro, también escuchar a la señora Moreno hablar de importantísimas inversiones, y me permitiréis que lo diga, cuando los presupuestos generales del Estado de Pedro Sánchez de este año y del anterior han sido los más bajos de la historia en inversión en la Comunidad Autónoma de La Rioja, pues hombre, a mí me parece cuando menos gracioso. Que no tiene ninguna gracia, por cierto. Señora Moreno. Pues efectivamente, a mí lo que no me parece gracioso es que seamos incapaces de reconocer lo que son buenas noticias y de saber cómo se va a articular el Valle de la Lengua y estos proyectos con esas cuantías importantes, que son proyectos transversales, que lamentablemente no van a estar los 1.100 millones de euros invertidos en nuestra comunidad. Ojalá, aunque también creo que igual no teníamos la capacidad para gestionarlo con la celeridad que debe. Yo creo que es importante tener este proyecto en el ámbito de todo el país y que cada comunidad tendrá su ámbito. Y yo, cuando hablo de importantísimas inversiones, no me estoy refiriendo a la cuantía económica, sino que me estoy refiriendo a ese primer paso, ¿no? Que el observatorio ya esté aquí implica que la apuesta, que no nos olvidemos que la aprobó el Consejo de Ministros, ¿no? Es que La Rioja va a formar parte en un plano prioritario de ese proyecto, ¿no? Y por tanto yo sí que creo que eso es una buena noticia. Y diferir también no depende de la gestión de Concha Andreu, aunque ha tenido una buena gestión, en que La Rioja juegue un papel en esa instalación, pero que esto va a depender fundamentalmente, como queda claro por la propia lectura del boletín oficial que nos ha hecho, va a depender de la gestión que haga el propio Instituto Cervantes, que yo creo que ha demostrado sobrada solvencia. Raúl Díaz, a mí en cualquier caso me da la sensación, por meter un baza y quizá perder esa imparcialidad, me da la sensación quizá de que no son el proyecto, en realidad, al aprobar los 4,2 millones eran, o 4,3, 3,6, es un dinero de contenedor más que de contenido, o sea, de poner en marcha un proyecto que tiene que tener evidentemente mucho más recorrido, porque si no sí que sería lógicamente un fracaso. Me da la sensación de que es poner en marcha, aprobar la estructura a partir de la cual trabajar. Por eso, Óscar, yo te decía que hay que ver cómo se materializa. La palabra Raúl, hay que ver cómo se materializa este proyecto. No, la había pedido usted, pero es que ya le llevaría otra más, le pondría dos de ventaja sobre el señor Díaz. No, sí pasa. Esto es como en el Parlamento de La Rioja. Hay que tener turnos y tiempos lo más parecidos posibles. Por lo tanto, señor Díaz.
llamas al orden como el presidente del Parlamento. Vas a tener que tener unos micrófonos que bajen. Sí, ya hubo un programa que fue el que 59 segundos. El que puso de moda los debates. Bueno, además, que la verdad ha llovido, ha llovido. Pero, Pastor, ¿no? Lo presentaba. Pero la verdad es que... Sí, bueno, pues yo creo de verdad, Óscar, que es evidente que son buenas noticias, ¿no? Es evidente que tenemos, insisto, un plan de transformación, es decir, que hay un proyecto de futuro en el que ninguna formación política de la derecha ha criticado ese plan de transformación. Por tanto, es un proyecto de futuro que tiene la Comunidad Autónoma de La Rioja. Y hemos tenido que aguantar también en sede parlamentaria, escuchar sobre todo al Partido Popular decir que es que el proyecto del Valle de la Lengua pues que se diluía y que no existía, ¿no?, dentro del plan de transformación y resiliencia. Tengo que decir en primer lugar que los 140.000 millones de euros que han llegado ha sido gracias a la gestión del gobierno progresista y no del Partido Popular con el señor Casado, que por mucho que lo han defenestrado, los intentaron boicotear, provenientes de la Unión Europea. Segundo, no solamente no ha desaparecido el Valle de la Lengua, es que, insisto, hay un PERTE, que es el de la economía del español, que precisamente se ha convertido en un PERTE y en el que La Rioja tiene mucho que decir y que contar. Y que precisamente La Rioja vaya a ser la sede del observatorio es que es una cuestión absolutamente que dignifica el labor ya por sí tan cuantioso y tan elaborado y tan esforzado, no solamente del propio monasterio, sino de la fundación, de su patronato, del Cilengua, de Dialnet, de la Universidad de La Rioja, con ese máster también de inteligencia artificial, porque las máquinas tienen que aprender a hablar castellano. Es que estamos hablando del futuro del lenguaje, es que es algo sumamente importante. Que todo esto vaya a pivotar aquí, en la Comunidad Autónoma de La Rioja, donde, como decía antes Enar, tenemos, ¿verdad?, reconocido como patrimonio de la humanidad haber hecho las primeras traducciones con sentido al castellano y al euskera, pues me parece que es algo esencial precisamente para nuestro idioma. Y ya digo una cosa más y me callo. Que diga el señor Garrido, intente decir, no, es que no tiene personalidad jurídica el órgano, cuando sabemos perfectamente que depende del Instituto Cervantes, que su reputación le avala y le precede. Es tanto como decir que como las consejerías del gobierno de La Rioja no tienen tampoco personalidad jurídica, señor Jesús Ángel Garrido, no la tienen, porque la tiene el gobierno, no las consejerías. Es tanto como decir que es que las consejerías no sirven para nada. Mira, lo que no sirve para nada es decir, la actual dirección del PP de La Rioja, decir que esto es un chiringuito, o intentar decirlo, y reírle las gracias a este señor. Espero de verdad, Jesús Ángel, que hoy corrijas a este alcalde como no tuvisteis valor de corregir a esos 3 alcaldes que poco menos, ¿verdad?, pues fomentaban, sí, pues que se insultara a un consejero del gobierno de La Rioja. Yo creo que estaría bien. Una rectificación al señor, Díaz. Por supuesto. Mamen Mendizábal, no era Ana Pastor. Ay, Mamen Mendizábal. La moderadora de 59 segundos. Eso es para el Eso es el pinganillo que se lo han chivado. No, lo que voy a decir es que si puestos a pedir perdón, lo que están diciendo es obligándole a la señora Lastra a rectificar por las impresentables declaraciones que ha dicho hoy, que da la sensación que si el Partido Socialista no gana las elecciones en Andalucía, al día siguiente van a estar en la calle. No. Es que ustedes no, es que no, claro, lo que metido con San Millán. Sí, claro, lo que a usted no le gusta, ¿verdad? Eso no hay que rectificarlo. A mí no me gusta nada. ¿Le gusta eso? A mí no me gusta que se metan con La Rioja y con el castellano. Vale. ¿Y le parece bien las declaraciones que hoy mismo ha dicho Diana Lastra? Yo no sé qué ha dicho Adriana Lastra, pero es una muy buena vicesecretaria general de mi partido. Vale, pero pues ya pueden exigir su rectificación. No sé por qué no rectificas lo que ha dicho alguien contra La Rioja y ya lo he dicho con claridad. Señor Garrido. A partir de ahí, lo que tenemos que decir es lo siguiente. Todo lo que venga a La Rioja, bienvenido sea, y vamos con las manos abiertas y los brazos abiertos. Claro que sí. Nadie está diciendo eso. Por lo tanto, una vez sentado eso, lo que hay que ser conscientes es de cuál es el proceso que lleva. El proceso que lleva el gobierno de la señora Andreu es que son 2 años hablando y estirando el chicle, entre otras cosas, del Valle de la Lengua, sin resultados prácticos tangibles. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que faltan 11 meses para las siguientes elecciones. Como no hay resultados, lo que hay que hacer es mostrar la apariencia de que se está haciendo algo. Es vender que se están obteniendo resultados tangibles para ocultar que realmente no hay nada. ¿Cómo que no? Ese es el problema que nosotros vemos. Y eso es lo que nosotros denunciamos. No podemos vanagloriarnos del observatorio cuando a día de hoy, reitero, ni tiene personalidad jurídica, es una reunión de cargos políticos, no existe en términos concretos financiación, ni tampoco tiene personal. Y sin ir más lejos, el propio gobierno de La Rioja, cuando quiere crear algún tipo de institución, sí, al menos genera instituciones, genera una fundación, porque se supone que con esa fundación va a poder impulsar determinadas actividades. Aquí el gobierno no lo ha hecho.
Y eso es lo que nosotros queremos poner de manifiesto. Sin ir más lejos, no sabemos ni tan siquiera cuál va a ser la actuación del Gobierno de La Rioja en Nájera en relación con el Valle de la Lengua. Eso es un ejemplo concreto, que en Nájera conocen muy bien, de la falta de liderazgo y de la falta de capacidad de gestión del gobierno de la señora Andreu. Eso es lo que queremos poner de manifiesto, porque somos ambiciosos y queremos para La Rioja lo mejor, y por lo tanto no queremos, ¿verdad?, confundir a los riojanos y disfrazar de una cierta euforia lo que no lo es a día de hoy. Señor Baena, luego el señor Díaz y luego la señora Moreno, y terminamos el asunto. Sí, bueno, vamos a ver, es que yo creo que con este asunto tampoco hay mucho más que decir. Es una buena noticia para La Rioja, lo es, pero es que hay que esperar, como digo, a ver cómo se materializa este proyecto. Que otras personas de otras regiones de España pues puedan haber visto que habrían querido que esa inversión fuera a su territorio, pues es que a mí me parece totalmente insustancial. Creo que lo importante en este caso es que, aunque sea una inversión pequeña en cuanto a los 1.000 y pico millones de euros de SEPERTE, que son solo 3,6 los que de momento se han anunciado para La Rioja, aunque sea una inversión pequeña, es una inversión que va a venir aquí, por lo tanto pues está bien, pero insisto, hay que ver cómo se materializa todo esto. Y por otro lado sí me gustaría añadir una cosa, decía el portavoz del Grupo Socialista, es que la oposición no ha criticado cómo se va a articular el proyecto del Valle de la Lengua. Lo que hemos hecho reiteradamente, al menos mi grupo, es pedir información al Gobierno desde el Parlamento de La Rioja. Porque el Gobierno de La Rioja lo que ha hecho ha sido montar un tinglado en la sombra para gestionar los fondos europeos y sacarlos del control del Parlamento. Entonces, claro, ahora mismo resulta muy complicado a la ciudadanía y muy complicado a los diputados del Parlamento de La Rioja obtener información sobre el destino que va a darse a los fondos europeos que están por venir. Claro, ante una falta enorme de transparencia del Gobierno, claro que lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones. De hecho, como en los otros 4 proyectos del Gobierno de La Rioja, que en inicio eran 5 y ahora son 4, pues se sabe muy poco, al margen de las noticias que el Gobierno saca de vez en cuando para volver a vendernos de nuevo lo que ya había vendido medio año antes. Señor Díaz. Es que estáis juntando un poco churras con merinas, te lo tengo que decir, Pablo, pero absolutamente. Vamos a ver, respecto de la gobernanza de los fondos europeos, hay que distinguir los que van por concurrencia competitiva, a los cuales se presentan las empresas que se abren a nivel nacional y que las empresas se adhieren y se adscriben, y otra cosa distinta es el plan de transformación de La Rioja, con los 4 proyectos que tiene concretos y con los cuales obviamente se vertebra, se capilariza, y de hecho tan importantes son que, insisto, de cada uno de ellos tenemos hitos concretos que vienen por parte del Gobierno de España. Se acaba de firmar el convenio para el Centro Nacional de Tecnologías del Envase, que va a estar con sede en Calahorra. Tenemos el observatorio, que depende del Instituto Cervantes, que si eso no tiene personalidad jurídica, Jesús Ángel, o no tiene plantilla el Instituto Cervantes, en fin, que baje Dios y lo vea. Del observatorio te lo estoy diciendo. El observatorio está adscrito al Instituto Cervantes, que es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. En fin, es que, de verdad, me molesta profundamente, de verdad, te lo digo, Jesús Ángel, que cuando hay una noticia buenísima, que tiene nada más y nada menos el respaldo, la garantía y la credibilidad de la reputación que precede a nada más y nada menos que el Instituto Cervantes, y que eso vaya a pivotar en La Rioja, me parece alucinante. Se ve que, no sé, estaréis más contentos con el chiringuito que se ha montado Toni Cantó de la Oficina del Español en Madrid. Ese señor seguro que está haciendo unos logros importantísimos para el castellano. Pero vamos, estoy convencido que hasta Toni Cantó sería capaz, desde luego, de desdecir al alcalde de Salamanca del Partido Popular que vosotros seguís sin corregir ni condenar. Señora Moreno. ¿Cómo va a ser capaz Toni Cantó de nada? Que su balance ha sido un festival, 3 convenios y reuniones con diplomáticos. Bueno, pues desde luego ese entiendo que pueda ser la crítica, ¿no? Que se temen los señores del Partido Popular que el observatorio sea lo mismo que hicieron en la Comunidad de Madrid para darle un puesto de trabajo a Toni Cantó. Pero bueno, yo creo que hay que celebrar, hay que esperar, es verdad, no hay que esperar, yo creo que nunca hay que esperar, yo creo que hay que ponerse a trabajar también, cada uno en su ámbito. El impulso al gobierno es competencia también del Parlamento y por tanto de todos los que estamos aquí. Por lo tanto, yo creo que no hay que cejar en nuestro empeño de que los recursos que lleguen
para impulsar, no los recursos porque lleguen por llegar, sino para impulsar realmente este PERTE, o que una parte importante del PERTE se invierta aquí en La Rioja, es el trabajo de todos los que estamos aquí. Y en ese sentido, pues tengo que coincidir, por ejemplo, con lo que plantea con respecto a Nájera. No solo no se sabe lo que se va a hacer, sino que lo que se proyectó inicialmente, que el Parlamento de La Rioja dijo que no era lo oportuno hacerlo como se estaba planteando, sino que debía hacerse, bueno, pues consultando, es desmontar el Museo de la Historia de Nájera, ¿no? Para llevárselo a otro lado y hacer allí no se sabe muy bien qué. Bueno, pues eso está mal, y por eso desde el Parlamento le dijimos que por ahí no debía ir y que se invierta con criterios de utilidad y desde luego mejorando y no destruyendo parte del patrimonio tan importante que tiene una ciudad como Nájera. Señores diputados y señora diputada, el tiempo de este debate, de este asunto, ha terminado. Un pequeño inciso. ¿Tendré que hacer ronda con todos? No tengo ningún inconveniente. Pero sí, porque si no dejamos otro tema sobre la mesa. Es que esto es importante. Es que todo es importante. Hablaba el señor Díaz del sistema de gobernanza, una palabra muy sanchista, ¿no? Gobernanza, vale. Claro, al frente de todo esto hay un señor que está en la oficina de la presidenta Andreu, que es el señor Castresana, que es el delegado de la presidenta del Gobierno para el Plan de Transformación de La Rioja, que tiene un sueldo de 73.000 euros, un sueldo de consejero, que tiene un jefe de gabinete y que tiene también a su cargo, ¿no?, una persona que le está ayudando a las labores de prensa, ¿no? En total, esas tres personas nos cuestan a todos los riojanos más de 150.000 euros al año. Salen las imágenes. Realmente es el responsable de facto de toda esta nefasta gestión. Y sin embargo, no se atreve a ir al Parlamento a explicarnos ni esto ni lo que está pasando con los otros ejes básicos. Lógicamente tengo que dar la palabra al otro lado de la mesa y a los demás portavoces. Sí. Pero más de un año con las comparecencias solicitadas para que vaya a explicar qué es lo que pasa con los planes estratégicos de La Rioja y todavía le estamos esperando. Mira, desde luego más nos cuesta y nos sigue costando a todos los españoles la corrupción del Partido Popular en la que han estado instalados tantos años, o también su inacción en todos los gobiernos que han tenido, también en el gobierno de La Rioja, sin ningún tipo de plan de futuro, con las empresas fugándose, con recortes sanitarios, con recortes en el capítulo educativo. Eso sí que realmente costaba muchísimo dinero a los riojanos. Probablemente quizá en ese sistema de gobernanza, que desde luego no es una palabra sanchista, es una palabra de ciencia política absolutamente típica, ¿no? Pero tengo que decirle que quizá pues prefiera, ¿no?, lo que ocurre en la Comunidad de Madrid, ¿no?, donde ustedes lo que han hecho es externalizar sus proyectos de transformación, como digo, para vertebrar esos fondos europeos, pues dándoselo a grandes consultoras, que eso seguro que es pues mucho más transparente y mucho más lúcido, ¿verdad? Probablemente sea su modelo. No sé, aquí hay un órgano que es la delegada Calviño, que es de la presidenta, le concede a su marido que la depende capacidad de la presidenta, con lo cual depende directamente de ella, al señor Baena y a la señora con lo cual depende directamente de ella y no se tiene que privatizar incluso lo que luego ya va a ser privado, que es el modelo que quiere el Partido Popular. Señor Baena. Sí, bueno, es que yo creo que nos hemos ido por unos derroteros que no... Es que escuchar al Partido Socialista hablar de corrupción, cuando la mayor sentencia de corrupción que ha habido en este país ha sido por corrupción, por el caso de los ERES de Andalucía del Partido Socialista, del Partido 680 millones de euros, es que es alucinante, es que es alucinante, ¿no? En todo caso, es que nos hemos ido por los derroteros. Lo que sí que es cierto es que lo que estaba yo comentando anteriormente, pues es así, que es que hay una falta absoluta del Gobierno de La Rioja, una falta absoluta de transparencia en relación a los fondos europeos, y desde luego nosotros no estamos de acuerdo en que el gobierno de la señora Andreu haya sacado del control parlamentario esos fondos europeos a través de generar una oficina paralela dentro del gobierno que no está sometida a ningún tipo de control, y esto creo que hay que denunciarlo, y lo estamos denunciando en este momento y lo seguiremos diciendo porque no puede ser. Señora Moreno, bueno, y ahora sí que cerramos, no hay Óscar, turnos para más matices. No, te voy a pedir permiso para abrir el siguiente punto, porque yo no quiero entrar en el y tú más, y en ese sentido yo creo que lo que están ya
Hablando, el siguiente tema que íbamos a abordar, nos quedan exactamente 5 minutos, pues es el debate del Estado de la región, que se va a celebrar la semana que viene. Correcto. Y como nos hemos quedado con poco tiempo para hablar sobre ello, se había iniciado en la práctica. Mi pregunta al respecto es, bueno, pues ¿cómo lo vamos a enfocar? ¿Por dónde va a ir el Grupo Mixto Izquierda Unida en el debate del próximo precisamente por ahí quería entrar. Ya me dijiste una vez que daba buenos quiebros para cambiar de tema. Bueno, pues efectivamente, yo creo que donde no va a ir Izquierda Unida es con el Y+, porque consideramos que estamos en un momento fundamental e importantísimo para nuestra comunidad y para nuestro país también, pero especialmente para nuestra comunidad por la parte que nos toca. Salimos de una situación de crisis pandémica sin precedentes y es importante recomponer nuestra economía y hacerlo también aprovechando todos esos fondos europeos para generar una nueva política de industrialización. Y en ese sentido nuestra intención es, por un lado, que mi intervención en representación de mi organización de Izquierda Unida y también en representación de la gente que, como siempre, ya saldrán mis compañeros, yo también, pero saldremos yo y mis compañeros y yo a recoger aportaciones de los ciudadanos, porque entendemos que el debate del Estado de la región no tiene que circunscribirse a las paredes del Parlamento, tiene que salir a la calle. Empezamos a salir ya este fin de semana para incorporarlo al debate, pero lo queremos hacer de manera equilibrada, ni decir que todo es negativo, ni decir que todo es maravilloso. Y en ese sentido, en este último año es un año fundamental para mejorar toda una serie de cuestiones. Yo creo que hay cosas que se han hecho que son importantes y que hay que resaltar. Hablábamos de una, que es un primer paso, es verdad, pero que nos sitúa bien para seguir compitiendo en la asignación de esos fondos. Pero también ayer, nos informaba el consejero de ese proyecto de interés estratégico, un puerto seco, que es fundamental para esa mejora de nuestro tejido productivo que tan importante es. Pero a la vez hay sectores que están abandonados, ¿no? Mañana acudiré, cuando paremos a comer, a la concentración de Talleres Lispar, que anuncia que se lleva a 40 trabajadores a Navarra y que en esa memoria explica que se los acabará llevando todos, que por tanto desaparecerá una empresa del sector de la automoción tan importante, cuando el plan era que vinieran los de Navarra aquí. Hay que pedirle al consejero, lo preguntábamos mañana en el pleno, pero el consejero no estará y por tanto no contestará. Y decirle a la presidenta del gobierno que nos queda un año para cumplir todos esos acuerdos de gobierno, ese impulso a la educación pública, que es la gran asignatura pendiente, también esa recuperación de los servicios privatizados, esa eliminación de las listas de espera y por tanto de invertir hasta el último euro que en estos últimos presupuestos la enmienda de Izquierda Unida dio para el aumento de la partida de atención primaria y, cómo no, los servicios sociales, la gran asignatura pendiente, y la descentralización, esa cuarta descentralización hacia lo local, porque los ayuntamientos están atendiendo muchas necesidades sin los recursos suficientes. Ha hecho el quiebro bien, pero ha aprovechado bien el tiempo, ¿eh? Señor Díaz. Bueno, le ha hecho falta la entradilla tuya. ¿Cómo planteamos nosotros el debate del Estado de la región? Bueno, pues en primer lugar, desde luego hay que verlo, ¿no? Y yo creo que todo el mundo desde el año 2019 nos presentábamos a las elecciones después de 24 años de gobiernos del Partido Popular, pues efectivamente proponiendo un cambio, ¿no? Un cambio que creo que ha sentado bien a la comunidad autónoma de La Rioja. Tenemos unos presupuestos en la comunidad autónoma de La Rioja relativos al estado del bienestar, en educación, en sanidad, en servicios sociales, como nunca antes los había habido en nuestra historia. Por tanto, dejamos atrás los largos periodos de recortes del Partido Popular, donde se amortizaban cartillas de médicos, donde no se sacaban ofertas públicas de empleo, más de 4 años estuvieron sin sacar ni una sola oferta pública de empleo, donde no se preveían, por ejemplo, las jubilaciones del personal. A pesar de todo, vivimos y hemos convivido con dos crisis muy importantísimas, ¿no?, que todavía siguen desplegando sus efectos, y aún así tenemos a día de hoy menos paro que cuando gobernaba el Partido Popular. Tenemos más cotizantes a la Seguridad Social, 131.000 con el último gobierno del Partido Popular, más de 155.000 a día de hoy, y sobre todo tenemos, yo creo, que un tejido empresarial donde antes veíamos como las grandes empresas, y ahora es verdad que hablaba Anar de una de ellas y hay que volcar ahí los esfuerzos, porque hemos visto cómo en estos años se han ido empresas importantísimas de nuestra región, y sin embargo aquí estamos viendo cómo las grandes no solamente no se van, sino que se quedan e invierten, en concreto solamente 4 de ellas, más de 200 millones de euros. Y ya con esto acabo. Y por cierto, todo ello con una política fiscal más justa, porque a pesar de que digan sube los impuestos de todo, no, solamente a los que más tienen, a los poco más de 2.000 riojanos que tienen más de 700.000 euros en su patrimonio, y gracias a eso redunda en que tengamos unos mejores servicios públicos. Señor Garrido, su turno, le ruego brevedad, no me comparen con el turno de Enar Moreno, porque Enar Moreno ha utilizado su turno de cierre del otro anterior.
acuerdo la señora Moreno con usted. No, yo creo que cuando tengo que matizar bien los tiempos. Cuando un gobierno como el de la señora Andreu es titular día sí día también por casos de nepotismo, cuando está sustentada por una tránsfuga, y eso ya salta a la noticia a nivel nacional, cuando es noticia por los chanchullos, cuando no por los ceses y las dimisiones como nunca antes se habían visto, pues estamos poniendo de manifiesto que estamos ante uno de los peores gobiernos en la historia de la comunidad autónoma, si no el peor. Tenemos un gobierno que no es capaz de defender con el tesón que se merece el patrimonio de los agricultores riojanos y en concreto el sector del vino. Estamos delante de un gobierno que está gestionando muy mal los servicios públicos. Hoy, por ejemplo, hemos tenido una comparecencia del consejero en materia de educación. A día de hoy no tenemos aprobados los decretos de los planes de estudio que van a entrar en vigor en el próximo curso. O sea, es que eso es lo nunca visto. Hoy hemos visto como las propias asociaciones en defensa de la sanidad pública, esto es importante, las asociaciones en defensa de la sanidad pública, señor Díaz, míreme a los ojos, han puesto de manifiesto que La Rioja ha perdido 4 puestos en el ranking de todas las comunidades autónomas. Somos la octava gracias a su gestión. Cuando en términos económicos se resuelve el problema del paro no contando parados, cuando tenemos la inflación a los niveles más altos de los últimos 40 años y el Producto Interior Bruto no se va a recuperar hasta el año siguiente, pues en esas condiciones nosotros tenemos que ser muy críticos. Y además de describir la situación, no se preocupe usted que también propondremos en positivo medidas. Otra cosa es que la señora Andreu nos quiera hacer caso, pero nuestra obligación es ponérselas en bandeja para que por lo menos no haga tanto daño a nuestra comunidad. Señor Baena, le ruego brevedad. Si no le importa, el miércoles que viene tendremos todo el debate para hablar del debate del Estado de la región. Bueno, pues el miércoles que viene escucharemos a la presidenta dar su discurso, los portavoces intervendremos el día siguiente. Yo espero, en primer lugar, que la presidenta haga un ejercicio, pise el suelo y no haga una intervención parecida a la que hizo recientemente cuando celebró los 1000 días de su gobierno, una intervención en la que parecía que vivía en un mundo paralelo, ¿no? Porque la realidad es que la situación de La Rioja es complicada, la situación de los riojanos, de nuestros ciudadanos, es complicado con la situación que existe en este momento de alza de los precios de los productos de primera necesidad, de combustible, etcétera, y hay mucha gente que está sufriendo. Fruto de ello es, por ejemplo, que ha subido de una forma muy alarmante la pobreza en nuestra tierra. El gobierno del Partido Socialista y sus socias de Izquierda Unida y la consejera tránsfuga pretenden hacernos creer que están mejorando los servicios públicos, pero la realidad es que las listas de espera en sanidad se han disparado, que faltan un número importante de médicos de atención primaria, o que el verano pasado, sin ir más lejos, la presidenta del gobierno pretendió cambiar médicos por taxis en nuestros pueblos. Entonces, yo lo que espero y lo que le pediría desde aquí a la presidenta es que haga un esfuerzo en esta semana para conocer la situación real de La Rioja y de esa manera que pueda plantearnos en el Parlamento un proyecto que poder llevar a cabo en el próximo año más allá de ese proyecto ideológico que tiene con Izquierda Unida, en el que parece que el Partido Socialista lo único que hace es desarrollar la hoja de ruta de Izquierda Unida en lugar de su propio programa electoral. Muchas gracias, señor Baena. ¿Cuántas veces me cita el señor Baena en el debate sobre el Estado de la región este año? El año pasado fueron 43. Sí, las contó Raúl, me hizo el trabajo. Bien, pues la primera réplica a la presidenta del Gobierno de La Rioja el próximo miércoles, que en su discurso lo hará por la mañana, la primera réplica de los portavoces parlamentarios la harán aquí en esta mesa de debate en las 7 de La Rioja en punto de encuentro, a partir de las 8:30 punto de encuentro y a partir de las 9:15 aproximadamente tendrán aquí esta mesa de debate a su disposición para hacerle la primera réplica por allí, supongo, y la primera defensa por la parte del grupo parlamentario. Sí que es acercar el asco a tu sardina, ¿eh? Está bien, el calendario ha querido que sea estos caprichos, efectivamente. Exclusiva. A ver, señor Garrido, señor Baena. A ver si en esta semana la presidenta no cesa ningún alto cargo, que hace ya un par de semanas que no. Ya cesa el PP a todos, Garrido, que no señor Baena, señor Díaz, señora Moreno, buenas noches, gracias por estar con nosotros. El domingo, victoria electoral, Partido Popular, Juanma Moreno, presidente de Comunidad Autónoma. Lo abordaremos también el miércoles que viene. Buenas noches, que descansen, hasta mañana.